Hola amigos de YouTube. Bueno, el contenido de este video es para esas personas que están pensando en estudiar seguridad y salud en el trabajo, o aquellas personas que hasta ahora se están graduando y quieren y van a empezar a enfrentar lo que es asumir la responsabilidad de un cargo de seguridad y salud en el trabajo. El propósito de este contenido es orientarlos sobre las responsabilidades que tienen en asumir este cargo cuando están ya trabajando en la vida real. Así que vamos al video. Listo, bueno, entonces una persona que ya se enfrenta a la realidad de ejercer o tener bajo la responsabilidad del cargo de seguridad y salud en el trabajo, básicamente va a tener las siguientes responsabilidades. Yo se los voy a explicar adjunto a alguna legislación porque es necesario que ustedes las conozcan para poder que interioricen mejor la responsabilidad que van a tener en las empresas. ¿Listo? Bueno, les voy a contar algo. Inicialmente la base para justificar ese cargo, para crear ese cargo en una empresa, realmente nace con el decreto 1072 del 2015. ¿Sí? ¿Por qué? Porque allí exigen que todas las empresas tengan un sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Y yo creo que ese concepto es el que todo el mundo escucha y lo que más tiene incorporado el empleador. O sea, la empresa dice, tengo que tener un sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Y comienzan a buscar una persona o una empresa o un consultor que le ayude a realizar ese trabajo. ¿Qué sucede en muchas realidades? Que las empresas lo que buscan es que le tengan esa parte documental, pero flaquean, no estoy diciendo que todas, pero muchas empresas flaquean en la parte de intervención. Entonces, básicamente, usted como persona de seguridad y salud del trabajo, su principal responsabilidad es en mantener el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, que está respaldado, no, que lo exige como tal el decreto 1072 del 2015. Yo tengo un video, lo pueden ver, en donde yo les explico cómo pueden estructurar un sistema de gestión de una forma más práctica y efectiva. ¿Listo? Así que los invito a que vean ese video. Hoy el propósito de este contenido es que ustedes se ambienten cuáles son las responsabilidades actualmente mínimas que debe tener una persona que ejerce el cargo de seguridad y salud del trabajo. Bueno, dentro de esas responsabilidades, recuerden que el decreto 1072 lo resumieron con la resolución 0312 del 2019, en donde por actividades económicas y sacan unos estándares mínimos que las empresas tienen que cumplir. Eso se está viendo mucho, que la empresa no se rige por el decreto 1072, sino por los estándares mínimos. Eso es como si a usted le dice, mire, lo mínimo que usted tiene que tener para presentar su sistema de gestión es esto. Entonces muchas empresas se limitan solamente a esos puntos mínimos. Les voy a contar algunas actividades que tienen que hacer. Este sistema de gestión, como su nombre lo dice, es bastante extenso. Por eso les recomiendo que vean el video donde yo explico cómo se estructura. Aquí les voy a mencionar algunas actividades que tienen que desarrollar. Este sistema de gestión está estructurado con el plan PHBA, con la estructura PHBA, para no enredarlos: planear, hacer, verificar y actuar. Y les voy a mencionar algunas actividades que se hacen en el hacer. ¿Listo? Bueno, entonces usted ya se sentó como persona de seguridad y salud del trabajo, ya sabe que tiene que regirse por un decreto y que esta es la base fundamental de su cargo como tal en esa empresa. ¿Sí? Entonces, aquí le voy a mencionar algunos puntos que tiene que tener en cuenta para empezar a trabajar. No son todos, porque eso es larguísimo, pero tiene que estar pendiente del perfil sociodemográfico de la población laboral, es decir, que usted tiene que hablar mucho con el área de gestión humana, tiene que realizar actividades de medicina preventiva, entonces tiene que estar pendiente de que el personal que pertenezca a esa empresa se le hagan los exámenes médicos ocupacionales, de ingreso, periódicos y de egreso, de acuerdo con esa información hacer un análisis y comenzar a hacer actividades de medicina preventiva. Ese tema de realizar el programa de vigilancia epidemiológica ya lo explico, pero es otra tarea que vaya anexa. También va a estar encargado de manejar los indicadores de accidentalidad. Este decreto
tiene unos indicadores que se deben establecer y se deben hacer un seguimiento, ¿sí? Accidentalidad, severidad, frecuencia. Es importante que ustedes comiencen ya a, documentarse en frente a esos indicadores. Hay que gestionar mediciones ambientales, entonces mediciones de ruido, mediciones de iluminación, ese tipo de mediciones higiénicas. Ustedes van a tener que empezar a gestionar eso, ¿sí? Van a tener que gestionar la matriz de identificación de peligros. Entonces, la ideal es que la actualicen y comiencen ustedes ya a identificar y a conocer desde el punto de vista de riesgos o de factor de riesgos esa empresa donde ustedes llegaron a trabajar, ¿sí? Van a estar encargados de acompañar el área de gestión humana. Entonces se trabaja mucho con el área de gestión humana el tema de inducción y reinducción en seguridad y salud del trabajo a todo el personal. Eso lo exige el decreto 1072, ¿sí? Van a tener que hacer inspecciones de seguridad, ¿sí? Van a tener que conformar el COPAS, van a tener que conformar el comité de convivencia. Esas son algunas actividades para que ustedes, si están allá diciendo, ¿será que estudio seguridad y salud del trabajo? El propósito mío de este contenido es ambientarlos para que ustedes digan, me veo haciendo esto o mejor no me veo haciendo esto, y es muy importante que alguien les diga realmente a qué es lo que tienen que someterse o someterse no, qué es lo que deben hacer cuando ejercen este cargo. ¿Listo? Bueno, ahora, anexo al decreto 1072, tienen otras actividades que por su naturaleza han generado mucha accidentalidad, mucho mortal y mucho inválido. ¿Qué son estas tareas? Que son trabajo en alturas, ya las voy a mencionar, pero usted cuando ejerce el cargo de seguridad y salud del trabajo, ahorita salió una nueva resolución, la 4272 del año 2021, en donde toda empresa debe tener un programa de protección contra caídas. Y su mismo nombre lo dice, es un programa, es decir, que su contenido es muy extenso. Usted, como persona de seguridad y salud del trabajo, tiene que comenzar ya a empaparse en esta resolución 4272. También tengo un video en donde explico la resolución 4272-2021 y ahí, para resumirle qué es lo que tiene que hacer, tiene que elaborar el programa, tiene que hacer un inventario de tareas de trabajos en altura en la empresa, tiene que determinar cuáles son las medidas de control que tienen contra caídas, ¿sí? Los elementos de protección personal contra caídas, gestionar el envío del personal a capacitación para trabajo en alturas de acuerdo con esta resolución, y en sí realmente es un trabajo que hay que hacer buscando disminuir la accidentalidad para las personas que trabajan en alturas. Bueno, también tienen que estar pendientes si su empresa hacen trabajos de espacios confinados. Entonces hay una resolución, la 0491, que salió en el 2020, ¿sí? Esta resolución de espacios confinados es muy similar a la de trabajo en alturas. También tienen que ustedes ver esta resolución, la 0491, empaparse en leerla, ¿sí? Y comenzar a gestionar esa resolución, porque es muy similar. Tiene que gestionar que las personas que hacen trabajo en altura vayan y hagan su curso de espacios confinados, ¿sí? Tienen que gestionar todo el programa, hacer un inventario, tener los medidores de gases calibrados, gestionar con proveedores los cursos, gestionar con proveedores los equipos que van a tener que utilizar si necesitan equipos especiales, capacitar al personal. Es decir, que cada puntico que de pronto yo les estoy mencionando acá, es toda una serie de documentación, intervención administrativa e intervención operativa. No es solamente de pronto elaborar el programa de espacios confinados, sino también hacer tareas de intervención operativa. Lo mismo con el trabajo en alturas. No es lo mismo solamente tener el programa ya elaborado, sino también gestionar. A propósito, tengo un video en donde yo explico cómo se hace el programa de trabajo en alturas de una forma muy práctica, y les va a quedar de acuerdo con la nueva resolución.
Bueno, otra cosa que también tienen que tener en cuenta son las energías peligrosas. Está la resolución 5018 del 2019 y allí ustedes ya comienzan a hacer tareas de administrativas y operativas. Administrativas, todo lo que tiene que ver con la parte documental de acuerdo a lo que exige esta resolución, y operacional, todo lo que hace de intervención. Entonces, en energías peligrosas hay que sacar un inventario de máquinas, con qué energía se alimentan esas máquinas, si es por aire, si es eléctrica, si es a gas. De acuerdo con esa alimentación de energías, determinar cuáles son los puntos de parada y hacer todo el programa de etiquetado, de, 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 de corte de energía para poder controlar lesiones o accidentes de trabajo generados por energías peligrosas. Aquí también va lo que son gas o líquidos, ¿sí? Líquidos inflamables. Entonces, eso también ustedes van a tener que intervenir, o sea que ustedes van a tener contacto prácticamente con todas las áreas de la empresa: mantenimiento, gestión humana, fíjese que con lo que estamos hablando hasta el momento, hasta incluso operaciones, porque si su trabajo, si la empresa donde usted trabaja hace trabajos externos en espacios confinados, pues va a tener que usted conocer muy bien cuáles son las tareas que van a ejecutar esos trabajadores para poder implementar medidas de control y se disminuyan la probabilidad de que exista un lesionado o un inválido en esa tarea. Vamos aquí, ahora trabajos en caliente. Trabajos en caliente, prácticamente, que yo menciono acá, la NFPA 51B, ¿sí? Esta NFPA son las normas de control de operación de incendios durante tareas de corte o con chispa. Las tareas en caliente son todas las relacionadas con soldadura o cualquier tarea que genere chispa. Entonces también tienen que gestionar que las personas estén capacitadas como soldadores, que tengan las medidas de control, que utilicen los elementos de protección personal, que existan los procedimientos, que existan las medidas de control de fuego en caso de que se presente un incendio, y todas las medidas de control que busquen disminuir la probabilidad de que exista una lesión, un accidente de trabajo, una enfermedad laboral, un inválido o un mortal en estas tareas. Estas que estamos hablando acá es donde por estadística más han generado ese tipo de consecuencias. ¿Cuáles? Pues invalidez, muerte, lesiones, quemaduras, accidentes graves. ¿Ok? Bueno, luego sigue izaje de cargas. Si su actividad económica hace izaje de cargas, usted va a tener que gestionar los planes de izaje, tendrá que gestionar el tema de los documentos de esos equipos que izan carga, los documentos de las personas que trabajan en izaje de carga, para que estén capacitados, para que el equipo esté en buenas condiciones, para verificar que por medio del plan de izaje no se haga una sobrecarga y haya unos daños a las instalaciones o lesiones a las personas. Aquí yo menciono también los trabajos eléctricos, que deben empezar ustedes a leer más sobre el REPIE eléctrico o sobre la norma REPIE, para que con base en ello ustedes comiencen a implementar medidas de control. Entonces fíjese que por medio de lo que yo les estoy diciendo, ya ustedes comienzan a ambientarse y dicen, bueno, tengo que estar haciendo como tal estas tareas. Recuerden que esto que les estoy diciendo es algo muy básico, porque dependiendo de la actividad económica en la que ustedes se desempeñen, hay una legislación adicional. Por ejemplo, si ustedes pertenecen al sector hidrocarburos o al sector minero, les aplican más legislaciones con respecto a seguridad industrial. ¿Ok? Bueno, hasta ahí, ¿cómo les ha parecido ser la persona de seguridad y salud en el trabajo? ¿Se ven? ¿Se ven haciendo este tipo de controles? Porque en la vida real ustedes se van a encontrar con personas que no se van a querer poner el arnés, que no van a querer hacer mediciones de gases antes de hacer su trabajo en espacios confinados. Van a encontrarse con empresas o con personas que no van a utilizar los botones para el control de energías peligrosas, no van a hacer el procedimiento de cierre de registro en caso de fluido de electricidad o de gas,
se van a encontrar con esa realidad, ¿sí? No se van a encontrar con personas que hacen trabajos en caliente sin utilizar los elementos de protección personal, es decir, soldan sin elementos de protección personal, soldan cayendo la chispa en áreas de donde hay plástico, donde hay material combustible que puede generar un incendio. Se van a encontrar con esa realidad. ¿Listo? Bueno, ahora resulta que este sistema de gestión, volviendo otra vez a la base principal, este sistema de gestión lo tienen que auditar, eso lo dice el decreto 1072. Cada año debe haber una auditoría externa a la empresa y la persona de seguridad y salud del trabajo la va a atender, y de ahí salen unos planes de acción. Y este sistema de gestión lo deben radicar también cada año, ¿sí? ¿Por qué le explico esto? Porque resulta que en el año 2021 salió el Plan Estratégico de Seguridad Vial. Es la resolución 40595. También tengo un video o varios videos donde yo explico la implementación de este Plan Estratégico de Seguridad Vial, que en la vida real es otro sistema de gestión. Es otro sistema de gestión porque realmente en esos 20 de puntos que ahí menciona ese plan estratégico, realmente se conforma un sistema de gestión muy parecido al de la 1072. Bueno, este plan estratégico de seguridad vial, aunque esta resolución 40595 no lo exige que sea la persona de seguridad y salud del trabajo, pero se está viendo que en las empresas le están asignando ese rol o le están asignando esa responsabilidad al de seguridad y salud del trabajo. Entonces, por eso lo menciono acá. Y aquí es un tema en donde ustedes se van a tener que incorporar mucho. Si su actividad económica es del sector transporte, o así no lo sea, porque así no lo sea, tienen que implementar el plan estratégico de seguridad vial. Se van a tener que empezar a empapar mucho sobre el inventario de actores viales, sobre intervenciones de medida de control para los motociclistas, para los que manejan automóvil, para los que manejan camión, para los que andan en patineta. Entonces hay diferentes actores viales que deben ustedes comenzar a leer, a hacer lectura. También les recomiendo que vean los videos que yo les he montado del plan estratégico de seguridad vial, para que se comiencen a ambientar de esa responsabilidad que ha nacido, porque esto fue en el 2021 que salió, y para comenzar a generar esas medidas de control. Ahí exigen unos programas de intervención. También yo tengo un video por cada programa para que ustedes se orienten de cómo lo pueden implementar, y asimismo esto se les haga un poco más fácil, ¿sí? Bueno, este plan estratégico de seguridad vial también tiene una auditoría externa, ¿sí? Eso lo dice la resolución. Entonces, para que ustedes se vayan preparando de que les van a hacer una auditoría sobre eso. Y también se debe radicar del Ministerio de Transporte cada año. Eso lo tiene que hacer la persona que quedó responsable del plan estratégico de seguridad vial. Entonces, como vuelvo y les digo, muchas empresas han optado de que el de seguridad y salud del trabajo también sea el responsable del plan estratégico de seguridad vial, para que lo tengan en cuenta. ¿Les ha gustado la información? Si han llegado hasta el punto de este video, porque tal vez les interesa, así que los invito a que se suscriban al canal, le den like, compartan esta información y sigamos viendo el video. ¿Listo? Bueno, otra cosa que ustedes también de pronto ven, que la persona de seguridad y salud del trabajo anda como muy ahí, y es el tema de la batería de riesgo psicosocial. Entonces se salió la resolución 2404 del 2019. Todo esto que yo les estoy mencionando acá es muy nuevo. Entonces ahí se evalúa el riesgo intralaboral, y también es una serie de actividades que tienen que acompañar. Entonces tienen que estar pendientes de todo el tema de la estructuración de la batería de riesgo psicosocial, apoyarse con las ARLs correspondientes, aunque eso lo deben hacer con una empresa que se dedique a hacer este tipo de evaluaciones, ¿sí? Con una psicóloga especialista, para que de acuerdo con los resultados ustedes comiencen a hacer medidas de intervención en compañía con el área de gestión humana. Son otras actividades que deben hacer ustedes como personas de seguridad y salud del trabajo. Bueno, yo aquí les quise mencionar los programas de vigilancia epidemiológica
así como muy apartecito. ¿Por qué? Bueno, resulta que cuando usted gestionó acá dentro del sistema de gestión los exámenes médicos ocupacionales, esos exámenes médicos hay que hacerles un análisis, ¿sí? No es que yo mando a las personas a hacerle el examen médico ocupacional, sino que tengo que hacer un análisis a esos resultados. Entonces, cuando yo ya llego y hago un análisis y de acuerdo con los resultados, comienzo a implementar un programa de vigilancia epidemiológica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, que las personas salieron afectadas por, voy a poner un ejemplo, por cualquier patología médica, usted tiene que hacer un programa de vigilancia para verificar cómo es la secuencia de esa patología con la que la mayor población tiene. Entonces, estos programas de vigilancia cogen cierta estructura extensa dependiendo los resultados de los exámenes médicos ocupacionales, en donde usted tiene que empezar a hacer medidas de ejecución, de intervención, ¿sí? Para buscar disminuir esa curva que ya se viene con los resultados de los exámenes médicos ocupacionales. La invitación es que comiencen a documentarse con el tema de programas de vigilancia epidemiológica, porque lo van a tener que manejar cuando ya estén ejerciendo el cargo. Bueno, resulta que dentro del sistema de gestión, él exige que hay planes de emergencia. Entonces resulta que ustedes escuchan que el de seguridad y salud del trabajo, que la brigada, que la conformación de la brigada, eso lo exige el decreto 1072. Pero resulta que hay más legislación respecto a eso. Entonces está el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, que es la Ley 1523 del 2012, y está el Plan de Gestión de Riesgos y Desastres, que es el decreto 2157 del 2017. Entonces, esos son complementos no, eso es más legislación correspondiente a los planes de emergencia. Muchas veces las personas tienen incorporado que es el plan de emergencia y la brigada. De hecho, sí, es así. Hay que hacer actividades de capacitación de la brigada, que primeros auxilios, que incendios, que rescate, todo ese tipo de cosas. Pero adicional a eso, no olviden, tienen que tener en cuenta la Ley 1523 del 2012 y el decreto 2157 del 2017. Otra cosa que se me olvidaba, en la resolución 4272 exige que cada tarea de trabajo en altura tenga un plan de rescate. Entonces, esas son cosas que deben estructurar para que las tengan en cuenta cuando estén ejerciendo el cargo de seguridad y salud del trabajo. Otra cosa que también tienen que tener en cuenta es, no sé si ustedes han escuchado, el sistema globalmente armonizado, que salió con el decreto 1496 del 2018, el sistema globalmente armonizado. Hoy hay una resolución, la 773 del 2021, en donde también hace como una actualización de ese sistema globalmente armonizado. Y aquí es donde se habla de todo lo que tiene que ver con las sustancias químicas, el transporte de sustancias químicas, el rotulado, el almacenamiento, todo lo que tiene que ver con las medidas de control de seguridad industrial para las sustancias químicas. Entonces, si en su empresa tienen sustancias químicas, digamos es una empresa que usted dice, no, pues es que aquí no tenemos sustancias químicas peligrosas, mi empresa es de aseo, eso es una sustancia química, una sustancia de limpieza. Entonces, tiene que también involucrarse por medio, eso lo exige la ley, por medio de este decreto que les acabo de decir, para tomar medidas de control en prevención y de la salud y de accidentes de trabajo hacia las sustancias químicas. Realmente, esto que yo les traigo acá prácticamente es un brochazo, porque si ustedes se pueden dar cuenta, todo va muy ligado a decretos y legislaciones. Entonces ustedes tienen que estar siempre muy pendientes de nueva legislación que esté saliendo, de nuevas leyes, de nuevos controles, de nueva legislación que esté saliendo, para que asimismo usted la implemente. Ahora, otra cosa muy importante. De acuerdo con la actividad económica, le adicionan más legislaciones. Lo que les decía anteriormente, si de pronto usted pertenece a un sector como el minero o como un sector hidrocarburos
o como a un sector naval, o un sector aéreo, hay una legislación que amplía, no quiere decir que esta desaparezca, sino que amplía como tal la intervención en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, de acuerdo con este análisis, ustedes ya pueden decir, me veo haciendo este rol, no me veo haciendo este rol. Y también las personas que en este momento estén ejerciendo esta tarea, este contenido les sirve porque pueden tomarlo como soporte para mostrarlo a los empleadores, para que se den cuenta toda la responsabilidad, más que todo legal, que tienen bajo su cargo, y puedan hacer un análisis de estructurar mejor su área de seguridad y salud del trabajo. Muchas veces ustedes se van a encontrar que una sola persona, sin tener ningún equipo de trabajo, cero, es el encargado de hacer y de gestionar todo esto que les acabo de mencionar. ¿Listo? Si les gustó el contenido de este video, los invito a suscribirse al canal, darle like y compartir esta información. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.